Krishnamurti. Más allá del mito y la tradición. El cambio. A menos que cambie radicalmente, el futuro será lo que soy ahora. Segunda charla pública en Ojai, California, 1985. ¿No es cierto? Vea la verdad de este simple hecho. No lo estoy persuadiendo. No le estoy diciendo qué hacer, presionando o programando. Esto es un hecho simple. Si hoy soy vicioso, cruel, agresivo, como lo he sido en el pasado, lo seré mañana. No puedo escapar de ello. Si me peleo con mi esposa o esposo, lo haré mañana también. Así que el mañana es ahora. Y para romper esta cadena en la que estamos atrapados, debe haber una mutación ahora. El célebre autor, educador y filósofo J. Krishnamurti cuestionó si es posible pasar de la sombra de la creencia y la tradición a la luz de una manera de vivir diferente. A lo largo de su vida sugirió que para comprender el presente debemos eliminar los amarres de los viejos patrones de pensamiento. Debemos estar dispuestos a mirar, escuchar y cambiar. Debemos ir más allá del pasado, más allá de las creencias y las tradiciones. Esto implica un cambio radical en nuestras vidas. Krishnamurti sugirió que el cambio duradero debe darse ahora, en el presente inmediato. Cuestionó la idea de que los cambios sociales externos en los sistemas políticos o religiosos puedan transformar la humanidad. Krishnamurti sobre el cambio. ¿Cuál es la energía, el impulso, la intensidad que nos hará cambiar? Es evidente que la presión externa no lo ha hecho. Segunda charla pública en Ojai, California, 1982. ¿No es cierto? ¿Está claro para usted? No va usted a cambiar cambiando a la sociedad, porque usted ha creado la sociedad. ¿Está claro? Hemos hecho la sociedad lo que es. Las guerras, matándonos unos a otros por prestigio nacional, honor, por un pedazo de tierra. ¿Comprenden? ¿Qué hará que cambiemos? ¿Más conocimiento sobre uno mismo? ¿Más conocimiento sobre el mundo ahí fuera de nosotros? ¿Saber que no debemos matar y hacerlo? Hemos acumulado miles de años de conocimiento. Lo que nos ha ayudado a matar a gente. También sabemos que no deberíamos matar. ¿A dónde nos conduce? ¿Qué nos hará cambiar entonces?
No cambiar, sino ¿qué hará que experimentemos una transformación? ¿Qué hará que pongamos fin a esta terrible confusión, sufrimiento, dolor, ansiedad y todo eso? Terminarlo. Las lágrimas. Ya hemos llorado suficiente, bastante. El sufrimiento, nada externo. Me pregunto si lo entienden. Ningún Dios, ningún Salvador, ninguna fuerza externa, agencia, nos cambiará jamás. Somos demasiado listos para todo esto. Demasiado astutos. A menos que se produzca un cambio, no tiene ningún sentido. Nuestra manera de vivir, cambiémosla. Podemos decirlo, mucha gente lo ha dicho, lo sé, muchos lo han dicho, pero sin mucho efecto. ¿Por qué? Bueno, esa es la pregunta. La naturaleza de la mente, parte 1, 1982. Estamos totalmente atrapados en los ancestros del pasado. O estamos tan condicionadamente que es imposible ser libres. Hay dos condicionamientos posibles, el biológico de origen, que nos viene de la herencia animal, aceptemos eso. Y esa es extremadamente fuerte y remonta a nuestro pasado animal. Así es. El otro tipo de condicionamiento es el tipo de argumento que voy a proponer, quizás, o sea, que siempre ha sido así, que la naturaleza de la humana ha sido así, siempre ha habido guerras, conflicto, por tanto, siempre los habrá. Y lo máximo que podemos hacer es tratar de minimizarlos. Siempre habrá conflictos psicológicos y en las familias y entre las personas. Y lo máximo que podemos hacer es tratar de minimizarlos o hacerlos, así es, aceptar la condición humana, pero no puedes cambiar. Pero no puedes cambiarla fundamentalmente. Sí, digo que este es un posible condicionamiento. La creencia de que no podemos cambiar, y ese es otro tipo de condicionamiento. Yo mismo soy víctima de ello. Por lo tanto, no sé si hay alguna salida. Eso es lo que quiero que hablemos. Si es posible cambiar la condición humana y no aceptarla. Pero mi punto anterior sobre el condicionamiento es que gran parte de esta está profundamente arraigada en nuestra naturaleza biológica. Y si partimos con una herencia que está en nosotros, heredada de nosotros, de nuestro pasado biológico, si partimos con eso y con estas sociedades y sus efectos negativos, algunas de ellas en grados diferentes, y tratamos de cambiar la sociedad, la otra parte, la heredada, sigue allí. ¿Por qué divide, si me permite preguntar, la sociedad y yo? Como si la sociedad fuera algo externo que me influencia, que me condiciona.
Pero mis padres, mis abuelos y las generaciones pasadas han creado esta sociedad. Así que soy parte de esta sociedad. Soy la sociedad, soy el mundo. Soy el resultado de estas influencias, el condicionamiento, ya sea en el este, oeste, sur o norte. Todo es parte del condicionamiento. Sí. El condicionamiento es el tema, no donde nace uno, o el este o el oeste. Sí, el problema sería el condicionamiento en general, nuestro condicionamiento biológico y social. Así es, eso es, sí. Pregunto, pues, ¿estoy condicionado de esta manera? ¿No es posible liberarme de ello? ¿Liberarme de mi condicionamiento? Si dice que no lo es, entonces se acabó. Señor Krishnamurti, me conmovió una de sus recientes afirmaciones. Dijo que cada ser humano es responsable de su propia transformación, que no depende del conocimiento o del tiempo. ¿Qué lugar tiene el conocimiento en la regeneración del hombre, en la transformación del hombre, en el movimiento fundamental, radical del hombre? ¿Qué lugar tiene el conocimiento y, por tanto, el tiempo? ¿Eso es lo que pregunta? Sí, eso es, porque o bien aceptamos que un cambio, que es un genuino cambio, significa la aniquilación de lo anterior, o estamos hablando de una transformación total, de algo que permanece. Sí, fijémonos en esas palabras por un minuto. Revolución, en el sentido común de la palabra, significa, ¿verdad? No una evolución gradual. No, no significa eso. Estoy de acuerdo. Revolución suele entenderse, si habla con un comunista, derrocar al gobierno. Si habla con un burgués, lo asusta. Si habla con un intelectual, tiene varias críticas sobre la revolución. Ahora, la revolución es o bien sangrienta o una revolución en la psique. Externa o interna. Externa o interna. Lo externo es lo interno. Lo interno es lo externo. No hay diferencia entre lo externo y lo interno. Están por completo relacionados. Eso mencionaba usted antes, que no hay división, aunque intelectualmente hagamos una distinción entre el yo y el nosotros. Así es, sí, claro. Así que cuando hablamos de cambio, no hablamos de la simple revolución sangrienta.
la revolución física, sino más bien de la revolución en la estructura de la mente de cada persona, de los seres humanos, sí. Cómo piensa, cómo se comporta, cómo actúa, cómo opera, cómo funciona, todo eso. Ahora, si es una revolución psicológica, no una evolución gradual. ¿Qué lugar tiene el conocimiento en eso? En la regeneración del hombre, o sea, en la revolución interna que afectará lo externo. Sí, que no es un proceso gradual. No, evidentemente, el proceso gradual es interminable. Exacto. Estamos hablando de un cambio instantáneo y cualitativo. Cuando hablamos de cambio, debemos ser, creo yo, muy claros de que estamos hablando del cambio en la psique, en el mismo ser de los seres humanos, o sea, en la estructura y en la naturaleza misma de su pensamiento, un cambio en la raíz, eso es, en la raíz misma. Y por tanto, cuando se produce ese cambio, naturalmente producirá un cambio en la sociedad. No es primero la sociedad y el individuo primero, es el cambio humano en el que transformará la sociedad. No son dos cosas separadas. Los seres humanos han creado la sociedad. Con su codicia, con su odio, con su violencia, con su brutalidad, con su mezquindad, han creado esta sociedad. Precisamente. Y piensan que cambiando la estructura van a cambiar al ser humano. Este ha sido el problema comunista, ha sido el problema eterno. Es decir, cambiar el entorno para cambiar al hombre. Lo han intentado de todas las maneras posibles y no lo han conseguido. El hombre no ha cambiado, todo lo contrario, el hombre conquista el entorno, la estructura. Por lo tanto, si queda claro que lo externo es lo interno y lo interno es lo externo, que no hay tal división como el individuo y la sociedad, lo colectivo y el ser humano separado, sino que el ser humano es el todo. Él es la sociedad, él es el individuo separado. Él es el factor que produce este caos. Sí, le sigo. Por tanto, Él es el mundo es Él. Así que si Él cambia, todo cambia. Si no cambia, nada cambia. Eso es, si aceptamos eso, si lo vemos, no intelectualmente, sino que siente en su corazón, en su sangre, que usted es eso, entonces surge la pregunta: ¿puede un ser humano transformarse a sí mismo? Internamente y por tanto externamente. De ello surge la pregunta: ¿puede la mente humana, condicionada por miles de años, puede esa mente humana que ha adquirido tanto conocimiento en tantos ámbitos, puede esa mente cambiar, regenerarse a sí misma y estar libre para reencarnar ahora? Ahora, sí. Esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Exactamente. Reencarnar ahora. Queremos que el mundo cambie.
se transforme la sociedad. Pero somos ciegos, no estamos dispuestos a cambiar. ¿Podemos ser una luz para nosotros mismos? Krishnamurti, preguntas y respuestas, parte 3, 1982. No depender de nadie en lo psicológico. ¿Podemos actuar sin crear conflicto, lamentos, sufrimiento, dolor en lo interno? ¿Comprenden? ¿Podemos comprendernos completamente? ¿O eso no es posible? Nunca lo hemos intentado. Hemos probado todo lo demás. Hemos ido a la luna. Hemos inventado las máquinas más maravillosas. Instrumentos quirúrgicos increíbles. El cerebro tiene capacidades extraordinarias. Pero no las hemos aplicado a nosotros mismos. Porque siempre pedimos a otros que nos ayuden. Eso es lo que están haciendo aquí ahora. Quien habla no les está ayudando, no les está enseñando. Estamos diciendo, mírense a sí mismos. Tenemos la capacidad, la energía, la inteligencia suficiente para profundizar en nosotros, mirarnos, enfrentarnos a nosotros mismos, lo que somos, sin escapar nunca de nosotros. Tenemos la energía, toda la energía para hacer eso. Piensen en la energía que se requiere para ir a la luna, ¿entienden? Una energía cooperativa enorme, empuje. Pero parece que cuando se trata de nosotros, nos volvemos perezosos. Nos marchitamos. Y esperamos que alguien nos dé el agua, que nos haga recobrar la salud. Pero nadie lo hará. Este es un hecho absoluto, irrefutable. Porque hemos tenido líderes, maestros, hemos tenido salvadores, todo tipo de agentes externos. Infinita información sobre nosotros mismos, dada por otros. Y nada de todo esto nos ha liberado del miedo. Así que, a partir de nuestra pereza, de nuestra insensibilidad, inventamos dioses y todo esto. Y, desafortunadamente, como no nos conocemos a nosotros mismos, estamos destruyendo a los demás seres humanos. Estamos destruyendo esta tierra maravillosa.
Donde hay amor hay revolución, cambio. Porque el amor es transformación, de momento a momento. La cultura es diferente de la civilización. La cultura implica crecimiento. Krishnamurti, con el señor doctor, profesor catedrático de la Universidad de San Diego, Alan Anderson, 1974. Oh, sí. Ahora, el crecimiento en florecer de la bondad. Qué frase más bonita. Esto es cultura. La verdadera cultura. El florecer en la bondad. ¿Entiende, señor? Sí. Y eso no existe. Tenemos civilización. Puedes viajar de India a América en unas pocas horas. Tienes mejores baños, mejor esto, lo otro, con todas estas complicaciones que se derivan. Ha sido así la cultura occidental que ahora absorbe a la oriental. Por tanto, la bondad es la esencia misma de la cultura. La religión es la transformación del hombre. No toda la creencia, las iglesias, la idolatría de los cristianos y los hindúes. Eso no es religión. Por tanto, volvemos al punto. Si vemos todo esto en este mundo, si lo observamos sin condenarlo o justificarlo, si solo lo observamos, entonces preguntamos, el hombre ha acumulado tanta información, conocimiento. ¿Ha hecho este conocimiento bueno al hombre? ¿Me sigues? Oh, sí, te sigo. ¿Ha creado una cultura que le haga florecer en esa belleza de la bondad? No lo ha hecho. No, no lo ha hecho. Por tanto, no tiene sentido. Entonces, regresamos otra vez de nuevo. Sí, por favor, hagámoslo. Para mí, esta cuestión es fundamental. ¿Cómo cambiar al ser humano? Porque viajo a la India todos los años, paso 3 o 5 meses y veo lo que sucede, veo lo que pasa en Europa, veo lo que pasa en este país, América, y es tremendo. No puedo decirle cómo me choca. Cada vez que visito estos países, la degeneración, la superficialidad, la cantidad de conceptos intelectuales, sin la menor sustancia, sin la base o el terreno necesario para que pueda crecer la belleza de la bondad, de la realidad. Ahora, todo dicho esto, ¿qué lugar tiene el conocimiento en la regeneración del hombre? Esa es la pregunta fundamental. Dirigido y editado por Michael Mendiza. Producido y hospedado por Evelyn Blue. Música por Michael Rogers.